de poder acceder a información pública o a información de interés público que están en entidades públicas y que están acogidos en banco de datos, pero no solamente para acceder a información, sino también para evitar que se emita o se proporcione información que están en banco de datos de entidades públicas o privadas y que puedan afectar la intimidad personal o familiar. En tanto que el amparo se caracteriza por ser un proceso constitucional amplio que, a diferencia del habeas corpus y del habeas data, como decía hace un momento, protege los demás derechos constitucionales. Y cuando hablo de los demás derechos constitucionales, no solamente me estoy refiriendo al derecho a la intimidad, sino a todos los demás, que están expresados en el artículo 2 de la Constitución, conocido también como derechos fundamentales. Pero también reconoce aquellos derechos denominados derechos políticos y de participación ciudadana, y también los llamados derechos económicos y sociales, conocidos como derechos programáticos. Desde esa perspectiva, diremos que el amparo, sin duda, termina también protegiendo de forma especial al derecho a la intimidad. Por su parte, el proceso de habeas data, o conocido como acción de habeas data, procede contra el hecho o omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnere o amenaza los derechos que se refiere al artículo 2, incisos 5 y 6, que hace un momento referimos, es decir, para efectos de acceder a información pública o para efectos de evitar que se pueda proporcionar o emitir información pública, que está en el banco de datos, que pueda afectar nuestra vida personal y familiar. La siguiente, por favor. Desde esa perspectiva, vale hacer referencia, como lo hemos ya dicho, el amparo entonces está vinculado al honor, a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar, así como a la voz y a la imagen propia, y al resto de derechos, como el derecho a la educación, al trabajo, a la libre cátedra, el derecho a la libertad de opinión, ¿no?, a la libertad de información de los medios de comunicación, ¿no?, el derecho digamos, al trabajo, a la salud, etcétera, etcétera. El proceso de habeas data, procede a digamos, se utiliza para efectos de acceder, como lo hemos dicho y como se puede observar, ¿no? La siguiente, por favor. El Código Procesal Constitucional, por supuesto, que también desarrolla estas normas constitucionales, y fundamentalmente en lo que refiere al habeas data. Al amparo mantiene la defensa de este derecho, pero es importante hacer una referencia al habeas data. Según el artículo 61 del Código Procesal Constitucional, manifiesta textualmente: el habeas data procede en defensa de los derechos constitucionales reconocidos por los incisos 5 y 6 del artículo 2 de la Constitución. En consecuencia, toda persona puede acudir a dicho proceso para acceder a información que obre en poder de cualquier entidad pública, ya se trate de la que generen, produzcan, procesen o posean, incluida la que obra en expedientes terminados o en trámite, estudios, dictámenes, opiniones, datos estadísticos, informes técnicos y cualquier otro documento que la administración pública tenga en su poder, cualquiera que sea la forma de expresión, ya sea gráfica, sonora, visual, electromagnética, o que obre en cualquier otro tipo de soporte material. Es decir, este derecho de tener acceso no simplemente significa el derecho de exigir, y en consecuencia el deber de las entidades públicas
de otorgarte información. No voy a tocar sobre casos específicos, ¿no?, que se han dado en semanas pasadas por la televisión y por el internet, ¿no?, en nuestro país, en virtud que esta privacidad de la persona, como decíamos al inicio, compete solo y únicamente al individuo, lo que significa que la publicación a través de este medio electrónico sin duda transgrede este derecho. La forma como encamina su vida cada persona es un aspecto que precisamente está vinculado al derecho a la intimidad personal. Sola y únicamente a esta persona le compete compartir, si lo desea, con otras personas. El hecho de que terceras personas, al obtener este dato o esta información o esta imagen y lo divulguen a través del internet, sin duda es una situación realmente violatoria de la intimidad de la persona. Pero la ley está presente, los instrumentos procesales en materia constitucional está presente, en materia penal de igual manera. El tema es que para encontrar al autor del delito no es tan simple como parece a primera vista. Ya hay autores que señalan, por ejemplo, que los delitos perfectos se cometen precisamente a través de estos medios electrónicos, porque la ubicación de estos autores es un tema muy complicado, que si bien es cierto, hoy en Europa está siendo regulado, ¿no?, que implica obviamente evitar que estas empresas que tienen el control del dominio inmediatamente, digamos, retiren esta información. Sin embargo, en nuestro país todavía recién, digamos, lo estamos asumiendo como un problema realmente un problema, podríamos decir, muy gravitante en la vida de los peruanos, en virtud que lo sucedido semanas atrás ha generado todo un impacto a nivel de la sociedad, pero esto también en virtud de que hoy puede ser el afectado una persona determinada, mañana puede ser otro. Y en consecuencia, estas medidas no tienen que ser solamente en el orden jurídico, sino también, vuelvo a repetir, en el orden también de carácter social, cultural y educativo. De esta manera quiero concluir mi participación, en el entendido que todavía hay una agenda que cumplir, y si existe obviamente algunas inquietudes, estoy dispuesto a poder absolverlo, sobre todo en materia procesal, encaminado, por ejemplo, a cómo hacer factible la defensa de este derecho a través del amparo o del habeas data. El amparo, por ejemplo, permite presentarlo, o la demanda de amparo, ante el juez civil. Lo mismo ocurre con el habeas data. El tiempo de prescripción es de 60 días, ¿no?, lo cual significa que, cometido el agravio constitucional, se debe, en lo posible, tratar de tomar las medidas inmediatas. De lo contrario, puede ocurrir lo que está ocurriendo con muchas de estas personas que han sido afectadas y han pasado meses y meses, ¿no?, en algunas de estas personas, en otros casos incluso años. Sin embargo, las imágenes siguen todavía en el internet.
Esto significa que el sistema jurídico no viene siendo eficaz, porque hablar de la tecnología de la información es hablar de un tema realmente complejo que hoy, si bien es cierto, los técnicos en la información saben de la manera de cómo subir o bajar una información, pero cuando se trata de derechos, muchas veces estos instrumentos empiezan, digamos, a chocar con la realidad. No tiene sentido presentar un recurso constitucional cuando esa persona termina siendo realmente agraviada, lesionada, ¿no? Y en consecuencia, muchas veces, el solo encontrar y ubicar al responsable, ¿no?, de este hecho es todo una odisea, situación por la cual obviamente debe implicar la intervención también de la Policía Nacional y también de órganos internacionales a fin de que esta red, ¿no?, de defensa y de protección del derecho a la intimidad sea una respuesta global, ya que sin duda estamos precisamente en un tiempo no solamente de la globalización de la economía y del conocimiento, sino también de la información, y ello lleva implícita la lucha también en defensa y protección de estos derechos fundamentales. Sin duda, terminado esta jurisdicción nacional, yo les decía, se puede también recurrir a la jurisdicción internacional, ya sea a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o al Comité de Derechos de las Naciones Unidas, a fin de hacer efectivo, en la medida de que la persona esté en desacuerdo con la sentencia en última instancia, en este caso del Tribunal Constitucional, y de esta manera pueda pues sentirse ciertamente protegido. Casos sobre sobre violación de los derechos informáticos y concretamente a la intimidad personal, pocos han sido dilucidados por el Tribunal Constitucional. Si nosotros recurrimos o vamos a la página web del Tribunal Constitucional, vamos a ver que la mayoría de sentencias pronunciadas por el Tribunal Constitucional son sin duda, primero, de amparo, segundo, de procesos de cumplimiento, tercero, procesos competencial, después vienen procesos de habeas corpus, después procesos de habeas data y finalmente procesos de inconstitucionalidad. Pero, si bien es cierto, el proceso de amparo está en el primer lugar, sin embargo, en materia de intimidad a la persona humana, ¿no?, por efectos de emitir imágenes a través del internet, no hay tema resuelto por el Tribunal Constitucional, lo que significa que obviamente no se trata solamente de desconocimiento, sino sobre todo de falta de acceso y difusión de estos mecanismos procesales constitucionales que no están siendo aplicados correcta y adecuadamente. Hace un momento señalaba que cuando se habla de intimidad de la persona, inmediatamente creemos que ese mecanismo de defensa es el proceso de habeas data. Sin embargo, vemos que por lo fundamental es el proceso de amparo. Excepcionalmente se utiliza el habeas data para los casos señalados de acceso a información y de evitar que determinadas informaciones que afectan a la intimidad se puedan, obviamente, divulgar. Solo en esos casos. El resto se utiliza y aplica el amparo. Por eso es que, llevado este caso, o estos dos casos que en la publicidad se mencionó, del caso del señor David del Águila y Susan León, obviamente debe ser tratado a través de un proceso o de una demanda de amparo, más no una demanda de habeas data,
porque aquí no se trata de que se rectifique o que se saque información. Tampoco estamos, digamos, buscando de llegar a un banco de datos para efectos de manejar esa información, sino estamos hablando de una forma, digamos, sutil, de la forma como se ha manejado esta imagen para generar un daño, pero también para extorsionar. Estos problemas que vemos ahora es un problema de todos los días en el Internet, no solamente en nuestro país, sino también en otros países del mundo. En Perú, hoy en día, recién estamos empezando a sentir lo que puede significar para todos los peruanos o para cualquier ciudadano peruano que al estar andando por la calle o teniendo una vida muy privada con su pareja, ¿no?, o familiar, cualquiera sea la situación, sin embargo, puede ser fotografiado o grabado y después, obviamente, ser difundido esta grabación a través del Internet. Creo que el tema es un tema que tiene muchas aristas, muy complicado para explicarlo, pero en materia constitucional está ya abierto el debate. En el campo del derecho informático, sin duda, se ha avanzado mucho, pero cuando se habla de intimidad a la persona, nos referimos sin duda al derecho constitucional y particularmente al derecho procesal constitucional. De esta manera concluyo, no sin antes agradecerles por tener la paciencia de escucharme y espero que hayan comprendido mi participación. Muchas gracias. Pero antes de empezar me gustaría precisar algunos temas. Y es por qué nosotros organizamos un congreso como este, un evento como este, por qué abogados informáticos, por qué es importante Internet, si bien aparece como una herramienta. Creo que lo interesante es que nosotros entendamos que Internet no es en sí simplemente una herramienta, un medio de comunicación que nos permite encontrar información, compartir información, sino que entendamos que con toda esta tecnología se empieza a crear una nueva sociedad denominada sociedad de la información. Y esta sociedad de la información nos está llevando a cambiar totalmente nuestros paradigmas. Así de sencillo. Lo que antes éramos ya no lo somos. Cuando ustedes ingresan al Messenger y conversan, ¿no?, seguramente lo harán, ustedes abren 5 Messenger, se pondrán 5 nombres para cada pareja que encuentren, chatearán felices, y yo les pregunto, ¿dónde están conversando? Mi hermano siempre me dice, Blanca, en el chat. ¿Y dónde queda el chat? Es que finalmente las tecnologías nos llevan a trabajar en el no lugar. Nuestra vida en las tecnologías de la información y comunicación se desarrollan en ese no lugar que finalmente es un lugar y se desarrollan en un vacío que finalmente, para paradoja de todo el mundo, resulta ser la abundancia, ese vacío de tanta información, de información tan abundante que finalmente me lleva a cuestionarme posiciones y a tener que decidir por A o por B e incluso preguntar ¿por qué usted decidió A y no decidió B? Y aquí viene todo el tema del derecho de acceso a la información, porque al tener tal cantidad de información, yo tengo la posibilidad de decidir. La sociedad de la información cambia nuestra manera de actuar. Vean ustedes los juegos virtuales, por ejemplo. Yo cada vez que me paseo por las cabinas de internet me encanta ver, siempre encuentro más varones que chicas, y siempre los juegos virtuales. ¿Y cómo han ido cambiando los juegos virtuales desde mi época? Voy a decir mi chiquititud, porque yo nunca fui chiquita. Pero desde esa época recuerdo que los juegos virtuales, que era el pinball, uno iba, pagaba su 10 céntimos de ficha, lo colocaba y podíamos jugar 3 horas, ¿no? Y obviamente los dueños del pinball terminaban desconectándonos de la máquina para que nos fuéramos, porque el negocio se iba a la quiebra. ¿Qué hicieron entonces los japoneses, siempre astutos ellos, muy honorables? Comenzaron a crear juegos con fases para que terminaran, para que usted pudiera irse. Y cada fase tuviera un grado de dificultad. Y poco a poco fuimos con juegos que eran mucho más interactivos. Y ahora ustedes seguramente juegan fulbito, ¿ah?, y pueden pensar que son Romario, etcétera, y distintos jugadores pateando la pelota mientras van jugando, ¿no? Incluso muchos
Muchos de repente, como mi hermano y sus amigos, se colocan su traje deportivo para jugar fútbol en su PlayStation. ¿Por qué? Y a ustedes les parecerá gracioso, ¿pero por qué? Porque los juegos cada día tienden a ser interactivos. Es decir, tú entras al juego y tú lo vives. ¿Por qué? Porque lo que importa en realidad, lo que te crea la red, lo que te crea las tecnologías de la información, son las percepciones. Tú crees en lo que percibes. Si tú estás dentro del juego y tú sientes que estás corriendo, eso para ti es real, aunque no lo sea. Aunque tú no corras, si tú sientes que corres, es real y existe. Y comienzas a crear nuevas realidades en base a las percepciones. Por eso es un cambio total de paradigma. Y sobre todo para los abogados, donde nos enseñaron que un contrato es un contrato. Saca tu papelito, por favor, lapicerito, su lapicerito, firme usted el contrato. Y ahora no. Ahora tenemos documentos como los ScriptBra, que son contratos electrónicos. Cuando ustedes se compran, por ejemplo, un antivirus, imaginemos el Norton en un sitio web, a ustedes, antes de bajarse el Norton, les presentan un contratito, ¿no? Que dice, por favor, lea detenidamente las siguientes cláusulas. Y si está de acuerdo, coloque yo acepto o I agree, ¿no? ¿Y ustedes qué hacen? Lo que hace todo el mundo, porque en Internet tiene tal característica de velocidad que la verdad es que nadie baja 2 veces el mouse, ¿no? Cogen la ruedita de mouse, 2 veces no mucho, la información tiene que ser concreta, eficaz, es decir, yo solamente tengo que verla para poder capturarla. Nadie lee su contrato, hacen sí, acepto y bajan, ¿no? No saben qué aceptaron, ¿no? No saben qué aceptaron, pero todo tiene que ser muy rápido y muy veloz. ¿Por qué? Porque las tecnologías de la información posicionan la imagen. Y esto lo dice Giovanni Sartori, un conocido politólogo italiano, cuando habla en su libro El Homo Videns. ¿Qué sostiene Sartori? Sartori sostiene que el hombre siempre ha sido el Homo sapiens, el hombre que con la imprenta comenzó a saber porque leía. Pero con los medios de comunicación, no vamos a ver solo las tecnologías en sí, con la aparición de la televisión, con la aparición ahora de las tecnologías de información y comunicación que nos permiten un multimedia, con un YouTube, por ejemplo, en YouTube lo que importa es ver. Nadie critica si usted filmó bonito su video, si su video está bien editado y si lo hizo con un celular y cuánta resolución tiene su video. La gente entra a YouTube y lo que quiere es ver videos, ¿no? O ver fotografías. ¿Ok? ¿Qué dice Sartori? Sartori dice que toda esta tecnología que nos presenta la imagen está desterrando la palabra. Es decir, lo que el ser humano va a buscar ahora son imágenes. Y vivimos simplemente de imágenes, de lo que capturamos en ese momento. Cuando ustedes entran a un sitio web, ustedes no lo leen totalmente. No se quedan 10 minutos. Es más, si la página no carga, en 1 minuto se retira. ¡Qué mala página! Y jamás vuelvo a visitarla. Y piden mucho más rápido. ¿Qué sitios puedo encontrar? Tener información y capturarla en segundos. Porque es decir, la palabra tampoco se lee, solo se mira y se captura. Cuando nosotros ponemos a un niño a ver televisión, aunque aún no haya aprendido a hablar, ese niño lo que está haciendo es capturar imágenes. Y con la fuerza de la imagen, la palabra se vuelve secundaria. ¿Por qué se vuelve secundaria? Porque es simplemente un complemento de la imagen. Cuando ustedes ven una noticia, ¿no? Y aparece, yo aparezco de repente hablando en la imagen, ¿a qué se dedica la palabra, no? Carmen Velarde expuso en tal lugar sobre el tema de comercio electrónico. Es simplemente una descripción de lo que yo estoy haciendo, pero más vale la imagen y lo que yo pueda decir con mis gestos. Y todo eso es a lo que lleva las tecnologías de la información y la comunicación. A un acto rápido, ¿no? Giovanni Sartori sostiene que por eso se está creando un nuevo hombre, que es el Homo Videns, el hombre que ve, y que aparece con el video niño. ¿Por qué? Porque si ustedes revisan las estadísticas, hace poco acaba de salir un informe técnico de INEI con respecto al crecimiento de las tecnologías de la información y comunicación, el acceso a las cabinas de Internet. Se está reduciendo el acceso a las cabinas de Internet. Poco, pero va reduciendo. Hace unos años, en 2005, teníamos un 90% de cabinas, hoy estamos en un 70%, según este estudio. ¿Y por qué? Porque se está predominando la computadora en el hogar, ¿no? El poder navegar, el poder hacer mi vida a través de esta red, ¿no? Este video niño, que en realidad son los jóvenes de tanto de 12 a 15 años los que más ingresan a la red, y los que cuando sean adultos, cuando tengan 18 años, van a exigir que el Estado les brinde los mismos servicios que les brinda una empresa privada en la red, ¿no? Vienen ya realmente terribles. Mi hermano a veces ve unos programas y dice, mira Carmen, se va a romper la pierna, mira. Yo digo, oye, no quiero ver, oye, no seas cobarde, ves, mira, ¿ves? Dice, oye, pero no, ese hombre está sufriendo, no, y entonces se ríe, ¿sí? ¿No? Se ríe. Y los jóvenes se ríen. No, es que es simplemente un video, simplemente porque el peligro que viene de la red, que creo que los expositores ya lo han comentado, lo escuchaba un poco en la exposición anterior, es precisamente que Internet se basa en una libertad total de expresión y opinión.
no se pueden regular los contenidos. El reto más difícil para el derecho es regular contenidos. Cualquier persona puede crear un espacio en un sitio web, crear un blog y hacer un comentario y poner opiniones y juicios de valor que tal vez no sean ciertos, pero que puede derrumbar nuestra imagen o la imagen de cualquier empresa o institución en solo segundos. Acuérdense el caso de los bancos. Hace unos años, el banco de que ahora es Scotiabank, antes era Vice Sudameris, antes era Banco de Lima, y cada vez que llegaba a un proceso de cambio, corría un correo electrónico diciendo que el banco se iba a ir a la quiebra y que retiren su plata. Y la gente iba a retirar su plata. Este tipo de rumor, que no era cierto en realidad, sino generado por la competencia, podía tumbarse a una empresa si es que no sabía manejar rápidamente ese tema comunicacional de cómo responder. Hace algunos años, del año 2004, clonaron la página web del banco de crédito. Este delito, bueno, esta clonación es el famoso phishing, ¿no? Clonar un sitio web y mandaron correo a todos diciendo: te has ganado $100 para poder depositarlos en tu cuenta, por favor, ingresa a tu cuenta, pon los datos de tu tarjeta y tu clave secreta, ¿no? Reacción rápida del banco de crédito que recibió este correo, de enviar correos y llamar a sus clientes, y solamente tuvieron 10 personas engañadas, ¿no? Solo 10 de tantos, pero fueron 10. Entonces, ¿dónde tiene que estar nuestra reacción? Tiene que ser bastante rápida en tecnologías que cambian. Y el problema es que el derecho no es muy rápido. El derecho es bastante tradicional. El derecho se constituye en nuestro actual paradigma. Así como nosotros, como decía Platón, ¿no? Platón hablaba sobre la famosa caverna. Es como si hubiéramos vivido toda una vida en una caverna y no vemos más allá. Y cuando alguien quiere ayudarnos a cambiar nuestra forma de pensar, negamos, porque el ser humano es normal, está contento como está. ¿Por qué tendría que cambiar? ¿Por qué yo tendría que cambiar mi vida? Si nos vamos a otro tema, yo leí hace poco una noticia que decía que las mujeres limeñas somos las más reacias al cambio, ¿no? Vamos menos a la peluquería y aceptamos menos los nuevos tipos de look, ¿no? Yo me miraba la cara y no podía decir que era mentira. Pero en todo caso, creo que es cierto. Al ser humano le es difícil cambiar. Si estamos bien como estamos, ¿por qué tendría que cambiar y arriesgar a cosas nuevas? Y hacia eso nos está llevando la red y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Y dentro de este tema justamente se enmarca la protección al consumidor en el comercio electrónico. Por favor, vamos a ir despacio porque esta es una exposición. Un clic más, a ver. ¿Qué me interesa que conozcamos nosotros? Hemos hablado ya con esta pequeña introducción sobre el impacto de las tecnologías de la información y la comunicación en una sociedad de la información. ¿Qué es lo que está pasando? Las tecnologías de la información, ahí estamos. Las tecnologías de la información y la comunicación. Cuando yo compro con mi tarjeta de crédito, imaginemos que yo, bueno, como toda mujer, me deprimo, ¿no? Porque dicen que las mujeres nos deprimimos, siempre dicen eso los varones. Vamos a pensar que es cierto. Nos deprimimos. ¿Qué hacemos las mujeres cuando estamos en estas empresas? Se generaban estas grandes empresas que abrían sucursales en todos los países. Hoy no. Hoy las empresas, en realidad antes de abrir sucursales, tercerizan, buscan una empresa en el otro país, una empresa nacional con la cual puedan hacer una alianza, ¿no? Y decirle: perfecto, tú me vas a trabajar ese tema en tu país, pero lo vas a hacer de acuerdo a mis pautas, procedimientos, directivas, ¿ok? Es decir, yo te voy a regular a ti.